Mal año para las almendras. Aunque todavía es pronto para tener los datos definitivos de la campaña, desde el sector nacional se habla de una muy floja cosecha, con un descenso en la producción que podría llegar a superar el 50% respecto al pasado año. Pero la situación en Extremadura es diferente. Aunque el cultivo se ha visto algo afectado por el calor, no sufrió los daños ocasionados por las lluvias y heladas de primavera que sí padecieron otras zonas del país. Por ello, los productores califican como normal la campaña en nuestra región. La campaña aquí en Extremadura ha sido una campaña normal. No ha habido problemas, se ha adelantado un poco, pero no ha habido problemas porque el problema que ha habido a nivel nacional fueron las heladas y aquí tuvimos la suerte de que no se nos helaron. Entonces aquí podemos hablar de una cosecha normal y se ha cogido pues bien porque las lluvias que nos hacen falta para otras cosas pues no vinieron en la época de las almendras y se ha recogido bien la cosecha. Ha sido una campaña normal. Sí es cierto que en los inicios la floración fue un poco desigual y eso que tenemos variedades bastante tardías ya, son variedades tardías por el tema de heladas y demás, pero sí es cierto que hizo calor, empezó a florecer el almendro y aún antes de acabar de florecer pues vino frío y entonces dejó de florecer y luego otra vez reinició otra vez la floración y bueno, hemos tenido ahí una descompensación en la floración, pero bueno, está bastante bien. Aunque las olas de calor han incidido algo en el cultivo, la sequía tampoco ha afectado como en otras zonas. Además, los agricultores aseguran que se mantiene la calidad de la almendra en Extremadura. La sequía aquí realmente, el tema del cultivo leñoso, pues hemos tenido todo el agua que hemos querido, ¿no? Prácticamente, ¿no? El agua que hemos necesitado para sacar adelante la cosecha, ¿no? Por lo tanto, la sequía, sí es cierto que las olas de calor pues sí han afectado algo, pero el almendro, como es una planta que florece antes de que venga el calor, estamos hablando de marzo, abril, ya está todo florecido y está cuajada la almendra, pues ahí no nos ha afectado la calor, ¿no? Y luego durante la campaña pues el desarrollo de la fruta, en este caso de la almendra, pues ha sido bastante normal. No ha afectado mucho el calor porque la almendra, por ejemplo el olivo lo afectó el cuaje, por el mes de mayo vino una semana fuerte de calor, pero la almendra se adelanta más. La almendra cuaja en marzo o abril y ya estaban cuajadas y entonces el agua, pues para la arbolea ha habido agua. Este año, no sabemos qué va a pasar para el año que viene, pero ha habido agua y entonces ya te digo, aquí podríamos hablar de que la cosecha ha estado bastante normalita. La calidad de la almendra aquí suele ser buena. Tenemos un clima parecido al de California, que es la madre mundial de las almendras, y aquí tenemos un clima bastante parecido. En cuanto a los precios, a pesar de que se ha producido un incremento, desde el sector aseguran que esta subida no refleja la situación que atraviesan los productores con los elevados costes de los insumos. Los precios este año pues están un poquitín mejor que el año pasado. Sí es cierto que a lo mejor hemos podido crecer en precio pues entre un 5 y un 10%. Pero ese 5 o 10% de crecimiento del precio o de más que tenemos este año se lo ha comido, por decirlo de alguna manera, pues el incremento de los insumos, ¿no? Todo, como he bien dicho anteriormente, han subido en torno casi al doble, unas subidas espectaculares, ¿no? Entre un 30 y hasta un 80% en abonos, fitosanitarios y demás. Entonces, la luz, por ejemplo, ¿no? La luz ha sido increíble, ¿no? El tema energético, ¿no? Y sí es cierto que ese incremento de precio que hemos tenido, a lo mejor, o estamos teniendo, porque todavía no se ha acabado, no hemos acabado de vender todavía la almendra, pues ese incremento de precio se lo ha chupado el tema de los insumos. Aunque España es una de las potencias mundiales en el cultivo del almendro, la comunidad extremeña no se encuentra entre las principales regiones españolas productoras, pero en los últimos años sí ha experimentado un importante crecimiento, multiplicando por 10 la superficie dedicada a la almendra, superando ya las 8.500 hectáreas en producción. Un interés que se debe a varios motivos, incluida la diversificación de cultivos para buscar una mayor rentabilidad. El almendro es un cultivo de los últimos, diríamos, 6 o 8 años para acá, ha empezado a subir y está subiendo mucho. Bueno, pues varias cosas. Es un árbol que da la producción antes que otros, a los 3 años están dando cosecha, y después no lleva mano de obra. Tenemos un problema, como todos sabéis, en la región con la mano de obra. Con la fruta ya están teniendo graves problemas para recoger la fruta, y la almendra pues no lleva ese gasto ni ese problema de la escasez de mano de obra. Eso, junto con que es un producto que está subiendo el consumo a nivel mundial, e incluso en España todavía somos deficitarios, hay que traer muchas almendras de Estados Unidos. Bueno, pues está dando lugar a que sea un cultivo medianamente rentable y la gente pues
pues va detrás de donde ve la posibilidad de rentabilidad. La gente está apostando por la diversidad, ¿no? O sea, tenemos que diversificar nuestras plantaciones, no te las puedes jugar a una carta. Es decir, yo tengo un compañero, además bastante mayor que yo, y siempre me dice, no podemos poner los huevos, todos los huevos en la misma cesta, ¿no? Se cae la cesta y se rompen todos los huevos, ¿no? Una cesta de almendras extremeñas que ha conseguido escapar de los problemas que ha sufrido el sector en otras regiones.
El almendro es un árbol típicamente mediterráneo que crece en zonas de inviernos suaves y húmedos y puede vivir unos 100 años. Es capaz de soportar hasta 20 grados bajo cero durante el invierno, así como veranos calurosos y con escasas lluvias. Este árbol florece muy pronto, a veces en invierno, y sus frutos son comestibles. Pero las almendras dulces que conocemos están muy lejos de sus ancestros amargos silvestres, ya que éstas contenían toxinas peligrosas para los humanos que con el tiempo mutaron genéticamente hasta convertirse en aptas para su consumo. Las semillas del almendro también son comestibles y producen un fino aceite con múltiples propiedades que se utiliza, entre otras cosas, en la elaboración de emulsiones para medicamentos, aceites de masaje y preparados para la piel. Una carne sabrosa y además sostenible. Así es la carne de lechal, cordero y cabrito. ¿Conoces todos sus beneficios? El pastoreo lleva más de 3.000 años ofreciendo una carne en equilibrio con el entorno, un producto que gracias a su modelo de producción natural tiene numerosos beneficios medioambientales. Fomenta la biodiversidad vegetal, fija carbono al suelo y ayuda a prevenir los incendios. Pero además de cuidar la tierra, cuida también de nuestros pueblos, ya que consumiendo carne de cordero ayudamos a generar economía en el ámbito rural vaciado. Y por si esto fuera poco, es una carne perfecta para una alimentación equilibrada. Os invito a descubrir los variados cortes y posibilidades de esta carne, como el tournedos, los churrasquitos o el famoso bocadillo con filete de pierna, el paquito, riquísimos para disfrutar de esta carne de una manera diferente. Carne de lechal, cordero y cabrito, una carne sabrosa y buena para nuestro planeta. Estos días se trabaja con uno de los productos que estará presente en nuestra mesa en Navidad, el cava. Es tiempo de degüelle y hemos visitado una bodega para ver cómo se realiza este proceso. La denominación de origen cava, a la cual estamos adscritos en esta bodega, está formada principalmente por agricultores y bodegas asociadas, todos con un compromiso de normas de calidad que nos implantan la misma denominación de origen. Esta denominación de origen se encuentra en Cataluña y a lo largo de la vendimia y del año nos mandan a sus veedores para comprobar que todas las normas que tienen impuestas se cumplen. Esta bodega principalmente selecciona los vinos base de nuestros clientes e intentamos siempre coger o comprar el vino base que más nos gusta o más se ajusta al tipo de cava que nosotros sacamos. Una vez que lo hemos seleccionado y lo tenemos en nuestras instalaciones, le provocamos lo que es la segunda fermentación en botella y luego ya a partir de ahí empezamos todo lo que es el proceso del producto terminado del cava. Una vez que tenemos el vino en la bodega, empezamos el tiraje, que consiste en llenar la botella mezclando el vino con azúcar y levaduras. Y ahí ya se ponen unos meses para que fermente. Como mínimo tiene que estar en la botella 9 meses para su venta. Después se bajan a los sótanos donde fermenta la botella, a una temperatura entre 12 y 15 grados. Cuando ha fermentado en la botella se originan unos pozos o lías dentro de la botella. Eso hay que quitarlo a base de movimientos e inclinación, que va todo al cuello. Y luego lo que hacemos es, para sacar esa suciedad, congelamos el cuello y con la presión que tiene la botella de la fermentación sale toda la suciedad. Tenemos una máquina, una congeladora, que es donde se meten las botellas en punta y se congela el cuello a menos 25 grados. Pasamos el tren, va degollando y se dosifica el licor de expedición, que es el azúcar que se le añade a la botella. Y rápidamente se le pone tapón, morrión, se lava, se seca y se etiqueta. El degüello ahora lo hacemos con máquinas automáticas, pero antes se hacía manual, había mucha menos producción. Y se hacía así, botella por botella. ¿Vale? Luego se dosificaba, se ponía el tapón y el morrión todo manual. Se lavaba incluso manual, se etiquetaba a mano y todo manual.
Hay que tener en cuenta y hay que agradecer aquí en Almendralejo a 3 personas inquietas, maestros de la enología, como son Marcelino Díaz, Aniceto Mesías y Pablo Juárez. Fueron los que empezaron con el cava en Almendralejo cuando para todo el mundo era toda una locura. Gracias a ellos, hoy en día se hace el cava en Almendralejo. En un principio, bueno, pues los 3, digamos, padres fundadores, ¿vale?, montaron una bodega buscando otros productos, aunque aquí hay mucha tradición vitivinícola, pero bueno, buscaban algo más que no fuera lo que era el vino tranquilo, el vino tradicional. Entonces, bueno, pues pensaron, como eran muy buenos enólogos, pensaron en coger y en hacer vino espumoso bajo una denominación, ¿vale? En un principio, bueno, pues hubo sus problemas, ¿vale? Pero al final, a partir del año 85, se dio paso a que se pudiera elaborar cava en Almendralejo bajo la denominación de Ocava. Las variedades de uva que utilizamos en Vía de la Plata para elaborar el cava son Xarel·lo, Parellada y Macabeo. Y luego tenemos una variedad extranjera que es la Chardonnay. Todas estas variedades están autorizadas por la denominación de origen. Con estas uvas elaboramos diferentes cavas, desde el Brut Nature, que es el cava con menos azúcares residual, hasta el semiseco, que es el que más azúcares contiene. Y en medio tenemos una cosa intermedia. Tiene de azúcares pues prácticamente la mitad que el semiseco. Dependiendo de los gustos del consumidor, unos optarán por un vino más seco y otros por un vino más dulce. A la hora de abrir una botella de cava hay que tener en cuenta ciertos aspectos. Primero, hay que inclinar la botella sobre 45 grados y una vez que hemos inclinado la botella sobre 45 grados tiene un morrión que se le da 6 vueltas para poder liberar el corcho. Una vez que hemos liberado el morrión, lo quitamos de la botella, inclinamos ligeramente la botella y con un giro se abre. El carbónico nos ayuda a que el tapón salga solamente salga el tapón y no salga lo que es el cava disparado hacia arriba. Para echarlo en la copa, inclinamos la copa levemente para no formar mucho carbónico y aquí es donde apreciaremos principalmente la palidez del vino y a la misma vez la corona, que es la parte superior, y luego el rosario de burbujas que se encuentra ligado a las paredes de la copa. Cuanto las burbujas sean más finas y más persistentes, contienen más calidad el cava y te dice que ha tenido una buena fermentación en botella. Una vez que hemos visto lo que es la parte visual, nos vamos a la parte olfativa, donde apreciamos los aromas fermentativos o los aromas que se generan durante la fermentación en la botella y típicos de la variedad de uva que estamos utilizando. Una vez que hemos pasado de la parte olfativa, pasamos a la parte gustativa y ahí es donde tenemos que apreciar variedades y aromas que contiene el cava. Nuestra producción anual está en torno a los 2 millones de botellas, ¿vale? Y nuestras ventas abarcan todo el territorio nacional, ¿vale? Y una parte también al extranjero, concretamente Estados Unidos, Holanda y Bélgica. La distribución en España, bueno, pues abarca tanto desde grandes superficies hasta pequeños distribuidores, tiendas delicatessen y directamente también a restaurantes y demás. Pues en estos años solemos llevar un crecimiento sostenible en torno a un 20% con respecto a la producción anterior, salvo, bueno, los años esos del COVID, ¿vale? Pero normalmente solemos coger y crecer entre un 20 y un 25% con respecto al año anterior. Para nosotros eso es un orgullo que, siendo referentes y como primera bodega elaboradora de cava en Extremadura, podamos ofrecer no solamente a Extremadura, sino también a toda España el poder tomar nuestros vinos, no ya en Navidades, sino a lo largo de todo el año.
En 1986 se creó la región del Cava para acogerse a las disposiciones europeas que requerían una zona de producción limitada para el reconocimiento de vino espumoso de calidad. Hoy, la denominación de origen abarca 159 municipios, de los cuales 132 se ubican en Cataluña, 18 en La Rioja, 3 en Álava, 2 en Zaragoza, 2 en Navarra, 1 en Valencia y 1 en Badajoz, concretamente en Almendralejo, que es el único municipio extremeño que tiene autorización para la denominación de origen en la elaboración tradicional de sus vinos espumosos. Con más de un 60% de ventas internacionales, Cava es la denominación de origen española que más exporta. Engloba más de 38.000 hectáreas de viñas, 6.800 viticultores y 370 bodegas asociadas que están presentes en más de 100 países. En Extremadura hay 1.706 hectáreas dedicadas al cava, de las que 1.500 ya están en producción, así como 5 elaboradoras que pertenecen al Consejo Regulador. La zona de elaboración extremeña es una de las que mayor expansión están teniendo por la calidad de los cavas y las condiciones climáticas, que permiten obtener vinos de máxima calidad, como reflejan los datos de los últimos años. De las 6.000 botellas que se elaboraron en 1983, la región ha pasado a producir en la actualidad más de 6 millones. La investigación y las nuevas tecnologías también tienen cabida en La Besana en Verde. Esta semana hablamos de maquinaria. El premio Máquina del Año, uno de los más prestigiosos en cuanto a ingeniería agrícola que se conceden a nivel internacional, ha recaído en esta edición en la nueva serie Q de Valtra. El jurado de este galardón, compuesto por expertos de una docena de países, ha querido premiar a un tractor que ha salido en septiembre al mercado y que cuenta con una potencia de 250 a 305 caballos de vapor. Se trata de tractores de quinta generación, diseñados para agricultura inteligente, con una potente transmisión continua y que incorporan, entre otras cosas, control de dosis variable, gestión automática en cabeceras o giro automático. En un acto celebrado en París el pasado 6 de noviembre, el jurado destacó elementos como su motor de 7,4 litros, que cuenta con la mayor cilindrada del mercado para tractores de este tamaño, lo que garantiza una mayor fiabilidad y eficiencia del combustible. Como curiosidad, la velocidad máxima de conducción se alcanza a tan solo 1.450 revoluciones por minuto y la transmisión es de fácil manejo. Esta maquinaria selecciona automáticamente las revoluciones del motor más bajas posibles para el trabajo, a fin de mantener un reducido consumo de combustible, distribuyendo la potencia de acuerdo con el sistema hidráulico, la toma de fuerza o la transmisión. En este sentido, el conductor puede ajustar la configuración que mejor se adapte a él o al trabajo que está realizando. Estos tractores se diseñan y desarrollan en Finlandia. La reducción de emisiones de carbono es un objetivo común para todos los fabricantes de maquinaria y muchos de ellos trabajan para sacar al mercado motores diésel para tractores que se ajusten a los combustibles alternativos del futuro. Es el caso de Core, una nueva gama de motores diésel neutros en carbono y que podrán utilizarse dentro de unos meses en tractores y maquinaria pesada. Los combustibles alternativos del futuro, como el hidrógeno, el etanol, el metanol o el biogás, y las aplicaciones híbridas eléctricas establecen nuevas demandas para los motores que se diseñan actualmente, a fin de permitir su uso con un mayor desarrollo. Tras más de un siglo de servicio, los motores diésel siguen siendo la solución más práctica en muchas aplicaciones, ya que la capacidad de las baterías aún no es suficiente para aplicaciones de maquinaria pesada, salvo en maquinaria agrícola compacta. La producción en serie de estos motores de baja emisión de carbono está prevista que comience a finales de este año. Como cada semana repasamos los precios de algunas mesas de la lonja de Extremadura. Esta semana los descensos en la mesa de cereales se producen en la cebada de más de 62, cuyo precio cae 4,50 euros la tonelada, marcando un mínimo de 369 y un máximo de 375 euros. El trigo blando pienso Grupo 5 cae 2 euros la tonelada y se mueve esta semana entre los 380 y los 382 euros.
También baja la avena de importación, 1 euro, alcanzando un tope de 356 la tonelada, así como el maíz de importación Origen Puerto, que baja 3 euros hasta situarse en un máximo de 337 la tonelada. El último descenso se produce en la pipa alto oleico de girasol, que cae 2,50 euros la tonelada. En cuanto a las subidas, se registran en el maíz zona Guadiana, con 1,50 euros, y en el de zona Alagón con 2 euros, marcando un máximo de 361 euros la tonelada en ambos casos. También hay un incremento en los sabines de importación, de 2,50 euros. Las demás variedades mantienen la cotización de la mesa anterior. La próxima se celebrará el 22 de noviembre. En la del porcino ibérico destino vida solo hay cambios en una de las categorías que cotizan, con un descenso respecto a la mesa anterior. Es el caso de los lechones 50% selectos, cuya cotización cae 2 céntimos de euro por libra, con un máximo de 1,45 y un mínimo de 1,33 euros. Las demás categorías mantienen los precios de la mesa anterior. Los tostones de 5 a 9 kilos están entre los 32 y los 35 euros la unidad, mientras que los de 9 a 12 kilos marcan un mínimo de 37 y un máximo de 39 euros la unidad. Los lechones ibéricos puros oscilan entre 1,70 y 1,85 euros la libra, mientras que las reproductoras ibéricas puras de menos de 6 meses se mueven entre los 200 y los 275 euros la unidad, y las demás de 6 meses alcanzan los 375 euros la unidad de máximo. Por su parte, los reproductores Duroc siguen en un tope de 900 euros la unidad, y los ibéricos puros están entre los 850 y los 950 euros unidad. La próxima mesa se celebrará el 15 de noviembre. Extremadura cuenta con un centenar de hectáreas dedicadas al cultivo del boniato, un tubérculo que cada vez tiene una mayor demanda. El cultivo del boniato es un cultivo cada vez más demandado a nivel global. Por eso hemos decidido desarrollarlo también en la Comunidad Autónoma de Extremadura, donde se dan unas condiciones óptimas para el desarrollo del mismo en cuanto a temperatura, luminosidad, sistemas de riego, etc. El cultivo ha crecido mucho en la región. En los últimos años hemos crecido un 200%. Si tenemos una referencia del año 2017 de 5 hectáreas, ahora estamos cultivando en torno a 75-80 hectáreas. Cuando empezamos a desarrollar el cultivo en Extremadura, empezamos con una producción media por hectárea de 30 toneladas. Hoy en día la producción media son unas 55 toneladas por hectárea. El boniato es un fruto de piel fina, carnoso su interior, muy utilizado, se puede utilizar como una patata convencional para frito y asado, aunque cada vez es más demandado por la industria de la repostería, debido a sus cualidades organolépticas, ¿no? Es un producto con alto contenido en hidratos de carbono y proteínas y también rico en vitaminas. Es un fruto con un excelente color interior que lo hace muy atractivo en los platos a la hora de la presentación. La producción que estamos obteniendo hasta este momento, nos queda todavía por finalizar la campaña, está siendo un poco superior a nuestras expectativas. Concretamente en el campo donde estamos en una media de producción de 65 toneladas por hectárea. Contrariamente, como ha pasado con otros cultivos, donde la ola de calor o las diferentes olas de calor que hemos sufrido durante el verano ha afectado mucho, en el caso del cultivo del boniato se ha visto favorecido. ¿Por qué? Porque es un cultivo de origen tropical, que soporta muy bien las altas temperaturas, necesita de altas temperaturas y mucha luminosidad para germinar y tener una buena producción, unidos lógicamente con un buen sistema de riego, ¿no? La gran mayoría de los cultivos con los que nosotros trabajamos tienen un alto carácter social. La media por día estamos trabajando con unos 130 trabajadores día durante 10 meses al año. Eso representa 135.000 jornales cada año que generamos para trabajadores de mano de obra en Extremadura y con los agricultores extremeños. Nosotros venimos del tabaco, hicimos un cultivo alternativo probando con esta empresa, nos gustó cómo trabajaba y nos asesora y todo, empezamos a trabajar poco a poco y aquí estamos, sacando buenas producciones y poquito a poco, haciendo las cosas lo mejor que podemos a través de ellos. Desde el Departamento Agronómico hacemos un seguimiento a pie de campo junto con nuestros agricultores, donde comprobamos con visitas regulares a los campos el estado del cultivo y las acciones a tomar
en cuanto a control de plagas, enfermedades, fertilización, etc. Potenciamos ese seguimiento a pie de campo con la teledetección. Tenemos drones propios y técnicos formados para el manejo de estos drones y nos ayuda a un control total de la situación en que está cada uno de los campos de cultivo. Lo que conseguimos con el uso de los drones equipados con cámara multiespectral es ver lo que a nivel humano no somos capaces, es decir, captar lo que los humanos no ven. En este caso podemos medir vigor vegetativo, crecimiento de la planta, así como estrés en el cultivo debido a falta de agua, exceso o también ataque de plagas. Es decir, conseguimos ver qué va a pasar antes de que se produzca un daño, en este caso económico o malo para el cultivo. Esto sería una imagen obtenida con el dron y aquí puedes ver que hemos marcado 2 puntos con diferencia en cuanto a estrés o en cuanto a vigor, y lo que vamos a hacer ahora es, con el aparato que mide la savia de los cultivos o el nivel de fertilizante, vamos a hacer una analítica en el punto bueno y en el punto malo para ver diferencias y ver qué acción correctora tomamos en cuanto a abonado. Lo que vamos a hacer es coger una muestra de hoja del boniato, usamos solo la parte del peciolo, que es donde está la savia que queremos medir, y con un prensa-ajo, esto es un prensa-ajo normal, lo sacamos, extraemos la savia, que ponemos en los medidores, que cada medidor mide una cosa. Este, por ejemplo, mide el nitrógeno, que es muy importante. Echamos aquí la savia, ya sería suficiente, lo cerramos y el equipo nos dice el valor de nitrógeno, el nitrato en este caso, que tenemos. Los principales problemas que tiene este cultivo en cuanto a plagas y enfermedades no son muchas. Las principales plagas que afectan a este cultivo es la araña roja, el gusano alambre, también conocido como alfilerillo, y nemátodos. Nosotros, dentro de nuestra política de sostenibilidad y obtener cada vez un producto más sostenible y libre de residuos de pesticidas, estamos trabajando con productos de origen orgánico que nos permite el control de esas plagas de una forma más sostenible. Por ejemplo, para el control del alfilerillo estamos trabajando con muy buenos resultados con extracto de ajo. Lo que hacemos en la cosecha es, primeramente, pasamos unas defoliadoras de latiquillo para que no dañe lo menos posible el boniato, quitamos toda la maleza, nos queda en tierra, y detrás pasamos una cosechadora, que es la que nos facilita todo el boniato directamente, que ya nos bascula en los camiones. Cada 3 horas sacamos un camión, en el cual la cosechadora nos permite descargar los camiones y se desplazan directamente hacia Villafranco. El boniato llega a fábrica, se pesa en una báscula de entrada, se hace su registro porque es muy importante la trazabilidad del producto del campo a la mesa. Luego el producto llega al muelle de materia prima, donde básicamente se voltea en un volteador, el contenedor se descarga en un despedrador para quitar las piedras que puedan venir del campo dentro del producto, se lava en un primer lavado en bruto, que se llama, luego pasa a la peladora de vapor, donde se pela y se le extrae la piel por presión de vapor, y a partir de allí, tras un cepillado, un pulido y un segundo lavado, pasa a una mesa de inspección visual. Dentro del proceso de fabricación, la parte más importante es la inspección visual, en la que eliminamos todas aquellas materias extrañas que puedan entrar en la línea y todos los frutos enfermos que nos puedan deteriorar ese producto final. Eso ocurre justo antes del proceso de corte y se hace todo de manera manual. Ahora el boniato se corta, luego pasa a lo que se llama un proceso de tamizado, donde se quitan pequeñas piezas y de allí pasa a un proceso de selección óptica, donde esa máquina en particular lo que hace es quitar cualquier materia extraña que pueda venir y mejorar la calidad del producto. Luego pasa a un proceso de escaldado, que básicamente es un cocedor con agua caliente. Luego de un proceso térmico muy importante para la microbiología del producto, pasa finalmente a un horno, que es una máquina que tiene 40 metros de longitud, con un tiempo determinado y unas temperaturas determinadas. El producto sale completamente asado, para luego ir al congelado final, que es un túnel de congelación que congela a menos 40 grados y el producto finalmente termina a la salida de esa máquina congelado a menos 18 grados de temperatura. Monlís España es una empresa
de origen belga que lleva más de 40 años en Extremadura, que trabaja con agricultores extremeños y es una industria de vegetales congelados en donde hacemos 3 procesos: escaldado, fritos y asados. Y a partir de allí diferentes clases de vegetales, como por ejemplo las 3 clases de pimiento que existen en Extremadura, de los 3 colores: tomate cherry, berenjena, calabacín, patatas y el producto que vamos a ver hoy, que es boniato. El 80% de la producción, inclusive a veces hasta el 85%, pertenece al territorio extremeño y el 15% restante viene de diferentes comunidades autónomas, como la cebolla o como otros productos que no se pueden cultivar aquí. Extremadura se elige fundamentalmente por sus 3 condicionantes que han sido el motor de esta empresa. La tierra, porque aquí tenemos la tierra idónea con los nutrientes idóneos para poder cultivar. El sol, evidentemente la climatología y sus sistemas de riego. Tenemos agua, tenemos sistemas de regadío y eso permite que podamos tener una campaña o un largo periodo de tiempo donde podemos trabajar durante 9 meses prácticamente con una campaña bastante larga. Monlís España vende sus productos en todo el continente europeo, en Japón, Estados Unidos y Australia. También estamos llegando a nuevos destinos como Sudamérica e Israel. De las 30.000 toneladas que producimos aquí de los diferentes vegetales, 3.500 toneladas son de boniato, que aparece en todo el mundo a través de esta marca extremeña. El boniato, también conocido como batata, camote o patata dulce, es un tubérculo comestible originario de América del Sur. Existen más de 400 tipos de boniatos. Los primeros registros del cultivo de este tubérculo datan del 750 a.C. en Perú, aunque la evidencia arqueológica indica que su domesticación podría haber comenzado hace más de 5.000 años. El boniato fue llevado a Europa por los españoles y portugueses, 2 países desde los que el cultivo se ha extendido a todo el mundo. En los últimos años, la demanda de boniato se ha incrementado considerablemente en Europa, donde existen 4 países como principales productores: Portugal, España, Italia y Grecia. Y aquí finaliza nuestro recorrido por el campo extremeño. Recuerden que a partir de ahora pueden vernos en la web de Canal Extremadura o seguirnos a través de las redes sociales. Nosotros volvemos la próxima semana, nos vemos aquí, en La Besana en Verde, porque aún nos queda mucho campo por descubrir. Catch me if you can. I'm gonna do it.